El diputado federal y precandidato por el PRD a gobernador del Estado de México, Alejandro Encinas, declaró que se sostiene como candidato de la Izquierda Unida y reiteró que de ninguna manera aceptará una alianza con el Partido Acción Nacional. Ratifico con toda claridad hoy, no seré candidato de una coalición entre el PAN y el PRD y seguiré trabajando por la unidad de las izquierdas. Y me voy a ceñir a las normas y disposiciones de mi partido. Por eso, el próximo jueves 31 de marzo, pediré licencia como diputado federal y voy a ir a dar el debate y la pelea para que el Consejo Estatal del PRD del Estado de México el 10 de abril apruebe la conformación de un frente electoral de las izquierdas. A los dirigentes y a la militancia del PRD en el Estado de México a dar este debate y esta discusión. Hay que privilegiar nuestra unidad, hay que privilegiar la construcción de un proyecto desde la izquierda y las fuerzas democráticas, y estoy convencido de que podemos tomar esta resolución el 10 de abril y avanzar, no solamente en infligir la derrota a lo peor del pasado priista que representa el priismo mexiquense, sino para avanzar en la construcción del proyecto de nación que requiere este país y ganar la presidencia de la República en el 2012. Muchas gracias. Y aprovecho para hacer la invitación al jefe de gobierno para que el próximo domingo nos acompañe en el municipio de Ecatepec como parte de los actos. Por su parte, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, recordó el compromiso hecho con Encinas en febrero y reiteró su apoyo para respaldarlo en su campaña al Estado de México. Y en un acto de congruencia aquí estoy, porque en aquella fecha decía yo, Alejandro es el mejor candidato que podemos tener en el Estado de México, por trayectoria, por congruencia, por experiencia y porque ha sido un servidor público, entre otras cosas, jefe de gobierno del Distrito Federal, que jamás ha tenido tacha alguna en toda su trayectoria. Y por supuesto yo diría para concluir que su servidor, por supuesto, estará en el evento del domingo que nos está convocando Alejandro en Ecatepec. Sigo pensando, por supuesto, que Alejandro es el mejor candidato, que tendremos un buen resultado y que todas y todos debemos participar. Alejandro, adelante, cuenta con nosotros.